Muy buenas tardes, queridos oyentes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es los proyectos comunitarios utilizando los recursos necesarios para ser divulgados en un medio comunicacional. Para aquello hemos traído a una persona muy sabia y conocedora del tema, el cual es el doctor Edison Gustavo Montero Zamora, un reconocido máster en educación especializado en educación básica. Con muchísimos años de experiencia en el campo, el doctor Montero ha contribuido significativamente en el campo educativo mediante la implementación de proyectos comunitarios, promoviendo el aprendizaje activo y la participación social. Es autor de varios libros sobre la temática y ha sido galardonado por su trabajo en educación básica en nuestra querida alma mater, como lo es la prestigiosa Universidad UNEM, en la cual se desempeña en el área del vicerrectorado de vinculación como coordinador de difusión cultural y artística. Su dedicación es de tiempo completo. A su vez, trabaja en el grupo de inclusión educativa y social de niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales. Ha hecho muchas publicaciones a lo largo de su carrera, como Las artes y su incidencia en todos los niveles educativos de la Universidad de Milagro. También ha escrito sobre la competitividad del sector de servicios de la ciudad de Guayaquil. Y a su vez, educación estética en el proceso de enseñanza, aprendizaje, instituciones educativas de educación básica y bachilleratos del Cantón Milagro. Sin más preámbulos, a continuación, mis compañeras le realizarán la entrevista del podcast, esperando que sea de su agrado y puedan responder a cada una de las preguntas que tienen sobre el podcast del día de hoy. A ver, No hay futuro sin presente. Arrancamos con parte de una frase dicha por nuestro estimado invitado. En esta ocasión hablaremos sobre los proyectos comunitarios, ya que estos son espacios dedicados a la comunidad y a su bienestar. Es un placer para nosotros contar con su presencia en esta entrevista. Somos el grupo 8 de la materia de diseño y queremos que nos explique con su palabra y su punto de vista qué es un proyecto comunitario. bueno, hablar de proyectos comunitarios realmente están dentro de la docencia, dentro de esos cambios de paradigma que nosotros debemos promover para dirigir a nuestros estudiantes posiblemente a unas prácticas pedagógicas o a plantear nuevos desafíos dentro de la educación. Realmente nosotros estamos aprendiendo y aprendiendo, pero no nos proyectamos hacia la comunidad. ¿Cuáles son las problemáticas sociales o problemáticas ambientales que surgen o emergen realmente en esta sociedad? ¿Qué podemos nosotros hacer como comunidad educativa? A partir de estos proyectos, darle la significación práctica del docente hacia la comunidad. Eso es lo que yo pienso dentro de estos proyectos comunitarios que realmente son, digamos, son muy factibles, ¿no? Y que dentro de ese proceso nosotros tenemos que plantearnos una nueva escuela. Y en el campo de los proyectos comunitarios, no está involucrado solo el docente y el alumno, yo creo que involucra a toda la familia y la comunidad en general. Sí, dentro de su contexto social. Por eso hablaba que realmente siempre ha existido la trilogía educativa, ¿no? Padre, familia, profesor, estudiante. Lógicamente, los tres forman parte de un contexto social. Entonces, esto es un eslabón que coadyuva integralmente a concluir esos diversos miembros que están dentro de nuestra sociedad, de nuestra comunidad educativa, y que de ello partimos nosotros para generar ese impacto de logros de los aprendizajes y hablando así de una forma general, que nosotros decimos, ¿cómo nos formamos integralmente si ni siquiera nos hemos acercado a la sociedad? ¿Sí? Bueno, ese es mi punto de vista. Muchas gracias, muy acertado. Concordamos en gran parte de todo lo que usted nos ha dicho. Deja- Déjame movilizar a lo mejor yo para acá, porque tengo interrupciones de, como vivo en un sector comercial, ¿sí? Ya. No sé si por aquí estoy mejor. Vamos a ver. Ya yo creo que por aquí estamos mejor. A ver. Bueno,
Siguiendo con la ronda de preguntas, ¿nos pudiera más o menos compartir algunos ejemplos exitosos de proyectos comunitarios que haya más o menos supervisado o conocido? Bueno, realmente yo he compartido talleres de enseñanzas que lo vengo haciendo hace más de 25 años en la universidad, con la formación de grupos culturales, con la participación de grupos como danza, teatro, música, coro. Entonces, formando no solo a los estudiantes de la universidad, sino a la comunidad, creando esos espacios de aprendizaje frente a una necesidad de formación del ser humano. Les decía yo, más de 25 años donde los mismos establecimientos educativos nos piden a nosotros que les ayudemos a formar, por ejemplo, estas famosas sabatinas dentro de las comunidades educativas, nos piden que por favor preparemos al docente, porque no conoce cómo llegar a la comunidad a través del arte, por ejemplo. Entonces, este tipo de trabajo nosotros han sido muy exitosos dentro de los proyectos comunitarios. Como les digo, involucramos, llevamos formación, no solamente al docente, sino que también al estudiante y al mismo tiempo para la comunidad. Eso, al menos creo yo que son uno de los proyectos que más identifica a la comunidad con nosotros. Muchas gracias. ¿Y cómo usted se siente al ver ayudado tanto al docente, a los estudiantes y a la comunidad? ¿Cómo me siento como persona, como profesional? Como profesional, sí. Bueno, realmente ha sido un criterio que me he formado desde que estaba en el colegio. Yo comencé a formar parte de grupos culturales. Empezó todo cuando hice mi trabajo con la comunidad, cuando ayudamos a una institución que no tenía un altar patrio. Contribuimos nosotros con proyectos comunitarios. Desde ahí prácticamente me dieron el aval, digo yo, ¿no? Para pensar, el aval para poder ejecutar o acercarme más, porque las necesidades son muchas. Las necesidades son no solamente de recursos, sino también necesidades humanas. Y siempre a través del arte me ha gustado transmitir, me ha gustado llegar, concienciar, ¿sí? Y también cuando doy mis clases, siempre trato no de que el estudiante me aprenda el concepto, sino que el estudiante conciencie, ¿sí? A través de que de los conocimientos pueda contribuir también en su formación y pueda que el estudiante también en algún momento transmita esos conocimientos, los analice, los acompañe y, como les dije anteriormente, una sensación de bienestar. Quien hace lo que puede no debe nada, pero nosotros debemos siempre ir hacia adelante, ¿no? Hacia la formación del ser humano y hacia la necesidad que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Bueno, maestro, seguimos con otra pregunta. ¿Qué desafíos comunes usted ha enfrentado al implementar estos proyectos? Bueno, primero yo he logrado estudiar qué vamos a hacer en el proyecto. O sea, tiene que haber una buena planificación. Vamos a realizar, a ver, si esto es de impacto o no es de impacto. O sea, analizamos al 100% verdaderamente antes de comenzar a gestionar. Luego de esto, comienzo ya a involucrar a las personas que me pueden acompañar en esta travesía. Y lo principal, realmente, que quieran o no, el factor económico, que a veces nos toca hacer una gestión propia porque no se tiene, pero tampoco me impide hacerlo. Por eso existe la famosa autogestión. Aunque el factor económico no nos ayude, no nos acompañe o no nos dé el recurso el Estado o posiblemente los establecimientos educativos, las autoridades, pero sin embargo nosotros tenemos ese poder mental, ese poder profesional que se llama autogestión. Entonces siempre habrán problemas con los recursos asignados o si no te los asignan, pero nosotros tenemos que hacer frente a estos riesgos, hacer frente verdaderamente a todas estas inquietudes que se van a presentar. No le veo como problema realmente.
sino son inquietudes que nos llevan a qué, a movernos un poco más, ¿no? A asumir un poco más la responsabilidad. Y luego nosotros tratamos de establecer una buena comunicación entre los miembros que forman parte de esos proyectos. Aún ahora en la actualidad sigo fomentando estos proyectos culturales con visitas extranjeras, inclusive nos apoyamos con personas que conocen mucho del arte. En este caso también estoy haciendo proyectos comunitarios con los estudiantes de educación básica, ¿sí? Cómo llegar a los sectores más vulnerables para poder nosotros contribuir en cuanto a la educación, ¿no? Hay que ser realista con lo que se pide realmente. Y nosotros podemos generar esos insumos acompañándonos, como les digo, con todo el equipo. Es lo que nosotros vamos a incursionar y de ahí va saliendo un plan sobre la marcha. Bueno, estas son las necesidades, esto estuvo mal, estuvo bien. O sea, comenzamos a autoevaluar. Muchas gracias, estimado máster. Una pregunta más. ¿Qué ¿Ya? beneficios observa usted en los estudiantes que participan en proyectos comunitarios? ¿Qué beneficios observo en ellos? Sí, Bueno, yo creo que realmente en su formación, es parte de su formación, que nosotros tenemos que integrar nosotros prácticamente todos estos recursos que nos pide hacer dentro de la gestión educativa, estos enfoques hacia una nueva planificación, hacia una nueva malla, hacia un nuevo currículo. Y le enseña al estudiante a investigar principalmente. Uno de los beneficios le enseña a investigar, le enseña a ver el problema y también a darle solución al problema. Le enseña a trabajar en equipo. Y de aquí van a salir muchos líderes, formarán liderazgos entre ellos. Como les decía yo, en algún momento se presenta un problema que es la causa y el efecto que produce ese problema. Pero dentro de ello se maneja una solución que va a formar parte, un equipo para poderlo solucionar o para poder, eh, se puede decir, ¿no? Afrontar estas situaciones dentro de las necesidades, pueden ser educativas, pueden ser institucionales, pueden ser sociales, comunitarias. Yo lo veo desde ese punto, ¿no? Primero nos identificamos como investigadores, luego como un trabajo en equipo, un trabajo organizado, aprendemos a ser más críticos y aquí despierta mucho la creatividad también. Máster, hablando de este tema un poco me llamó la atención. Usted, en sus proyectos, ¿nos podría comentar alguna anécdota que lo haya impactado, que lo haya marcado, que aún la recuerde y la tenga tan clara? Dentro de esas anécdotas, realmente más han sido en situaciones económicas, ¿no? Cuando ya todo hemos organizado, todo hemos planteado, pero como les decíamos, dependemos muchas veces de otras personas que en ese momento tenían que estar dentro del evento. Por ejemplo, un invitado especial y no llegó. Entonces, a buena hora que siempre nosotros debemos tener el plan B. Nunca, por favor, una de las recomendaciones cuando hagamos estos famosos proyectos culturales o cuando hagamos un proyecto comunitario, usted siempre tiene que tener 3 planes. El plan A, plan B y plan C. En el caso, siempre por eso en los proyectos existen los supuestos. Un supuesto que no se cumpla esta actividad, qué sé yo, a lo mejor por recursos tecnológicos, por recursos humanos o por recursos económicos. Entonces, el plan B debe estar justo en el momento de la necesidad, porque no podemos parar, no podemos suspender una actividad. Imagínate tú que yo he convocado a más de 300 personas para que observen a lo mejor de un programa cultural. Dentro de ello, por algún motivo, no se puede ejecutar. Entonces, viene el plan B, automáticamente. Inclusive te pongo así, de sencillo, en una presentación de los grupos musicales, no me llega el baterista. ¿Dónde está el baterista? Gustavo Montero, aquí está el baterista. No me vino el guitarrista. Bueno, como yo conozco,
Por eso es que nosotros tenemos que estar empapados en todo, ¿sí? Yo tengo que cumplir las funciones de todo. Yo no puedo decir que no, es que solamente Carlita está encargado de esto y que Joana está encargado de esto. No. Ahí debe haber un líder que él debe estar empapado en todo, al igual que sus integrantes. Así funcionan los grandes proyectos, ¿sí? En el momento de que alguien incumpla o falte, entonces uno de sus miembros va a cubrir esas necesidades. Esto es lo que yo les podría comentar, ¿no? Exactamente, máster, y concordamos con esto, ¿no? De que el trabajo debe de ser colaborativo. En equipo, ¿sí? Así es, en equipo. Muchas gracias, máster. ¿Qué habilidades y competencias necesitamos para desarrollar como futuras educadoras para implementar eficazmente estos proyectos? ¿Qué habilidades ustedes necesitan desarrollar? Habilidades Yo y competencias. yo les decía, una de las habilidades, saber trabajar en equipo. O sea, cuando tenemos una debilidad de un trabajo que no se realiza en equipo, lógicamente, en otras palabras, quiebra el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué habilidad tenemos que desarrollar? Trabajo en equipo, trabajo colaborativo, como dijo tu compañera, un pensamiento crítico, y tener la capacidad de resolver los problemas y también de investigar, como les digo, ¿no? Y uno de los grandes recursos del ser humano es manejar la parte humana, ¿no? El conocimiento, como yo les digo, del saber ser. Siempre acuérdense que nosotros hablamos de habilidades cognitivas, hablamos de habilidades prácticas, hablamos de habilidades actitudinales. Esto se encierra todo y también una habilidad tecnológica que nos acompaña en la tecnología. Como yo les digo, todo esto está resumido en 3 habilidades cognitivas, prácticas y actitudinales. Lógicamente, la actitud que tenemos nosotros frente a lo mejor a una ejecución de un programa, frente a la ejecución de un proyecto comunitario, de cualquier tipo de actividad, el ser humano debe desarrollar, digamos, estas 3 habilidades como les había mencionado. Y como impacto en la comunidad, ¿qué impacto usted ha tenido con estos proyectos en la comunidad fuera del aula? ¿Qué impacto he tenido? Perdón. Sobre estos proyectos fuera del aula. Eso les decía yo, dentro de cómo manejamos nuestra metodología para aprender, de igual manera para enseñar. Es una forma de aprender, es una forma de reaprender también a sí mismo. Los impactos es atender, solucionar las problemáticas sociales, ambientales, como les decía, de algún modo va a mejorar nuestras prácticas pedagógicas, de algún modo nosotros vamos a desarrollar criterios, vamos a cambiar ese nuevo look, digo yo, ese nuevo paradigma para que lo veamos desde el punto de vista integrado, ¿no? Porque la educación es integral, no solamente, como siempre les digo, es aprender un concepto, sino, vamos, a poner en práctica, ¿no? Y a ver más allá, a ver más allá. Inclusive, cuando nosotros damos una clase, lo que enseñamos debe ser para la vida, ¿sí? Ese es el impacto y la parte funcional realmente de los aprendizajes. ¿Sí? Darle esa resignificación a la práctica docente. Eso es lo que nosotros debemos actuar, debemos, en otras palabras, concebir estos recursos que necesitamos, estas prácticas que necesitamos para que en algún momento, los futuros profesionales, los futuros que emprenden la docencia, ¿no? Ya tengan otra visión. Porque esto, acuérdense que vamos a trabajar con estudiantes en formación. Entonces esto va a ser como un enlace preparando a los estudiantes del servicio comunitario desde muy pequeños. Cuando él sea un docente o cuando él sea un arquitecto, cuando él sea a lo mejor un policía, cualquier profesión,
Este es el impacto que vamos a lograr en ellos. Ese cambio de pensamiento que es contribuir a la comunidad, a la sociedad. Cómo mejorar los ambientes sociales que hoy por hoy son los problemas que nos está invadiendo nuestra paz, nuestra tranquilidad. Yo creo que es eso, la resignificación que le damos a la práctica docente. Excelente, máster. Una pregunta más. ¿Qué ¿Ya? consejo a nosotras como futuras docentes que nos estamos preparando para esta hermosa profesión nos daría al momento de que nos toque desarrollar un proyecto comunitario dentro y fuera del aula? Porque esto implica muchos riesgos, a veces no sabemos qué factores van a intervenir ni con qué cosas nos vamos a encontrar. Ya, yo les decía, todo esto refleja una visión no solamente del sector, ¿no? o de tu contexto social, sino siempre hay que visionar, hay que reflejar esto al mundo, para el mundo. Entonces, si yo hablo de valores, hablo de actitudes, de prioridades, hablo de conocimiento, entonces todo esto debe estar alineado. Entonces, cuando yo hablo de procesos, yo estoy hablando de qué? De ir paso a paso, ¿sí? Si nosotros manejamos bien los procesos, este es el mejor consejo que les digo, una buena planificación acompañado de buenos procesos. Y vuelvo a repetir, y en cada proceso debe haber un plan B. Como yo les digo, un plan B, un plan C. Debe ser considerado en el equipo, no que solamente uno del equipo tome la decisión, no, en forma consensuada. Entonces, yo creo que ahí no habría ningún problema, porque nos preparamos para enfrentar, lógicamente, esos desafíos del mundo real. Cuando nosotros ponemos a los estudiantes en un centro de un problema, ¿qué va a generar? Experiencia educativa. Entonces, lo único que yo les aconsejo, como les digo, es trabajar en equipo, tratar en lo posible de consensuar cualquier decisión que se tome y brindarles también a todos los miembros del equipo y a los que están formando parte de experimento o a lo mejor les decía de esa campaña, darles las herramientas y darles las oportunidades para que esos aprendices se conviertan en personas críticas, creativas, autónomas. Eso es lo que nosotros necesitamos, es implementar un enfoque que esté centrado en el estudiante. No es tarea fácil, pero manejando un buen proceso, como les digo yo, una buena planificación, un buen proceso, con plan B, con plan A, con plan C, con plan D, cualquier plan que funcione. Pero si no funciona, ahí es donde nosotros necesitamos romper esas barreras arraigadas que muchas veces nos cuesta llegar a la comunidad. Yo les voy a dar una pequeña experiencia, ¿no? Imagínate tú el primer programa realizado para que intervenga la comunidad. Y de pronto de 500 me llegan 50. Es duro cambiar la forma de pensar de las personas, pero hay que tener, perdón, el lugar, el espacio, el tino de cómo podemos superar esas barreras nosotros. Cómo podemos centrarnos históricamente entre el profesor y la transmisión del conocimiento. ¿Qué implica esto? Nos cuestionamos, reformulamos, hacemos observaciones, tratamos en lo posible de involucrar a las personas. Pero si todos pensamos y vamos hacia un mismo objetivo, yo creo que vamos a lograr. Sí, porque vamos a adoptar nuevos enfoques, a lo mejor más dinámicos, más interactivos, más personalizados. Pero el asunto, como les digo, parte de una buena planificación, de buenos procesos y no quebrar, ¿no? Porque se da el caso que a veces tenemos una buena planificación, tenemos un buen proceso, pero los resultados no han sido los esperados. Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos un nuevo enfoque, una nueva práctica, a lo mejor más interactiva, más dinámica, o a lo mejor más personalizada,
para poder llegar o para poder cumplir. Recuerden que cuando nosotros hacemos un proyecto hay que cumplir, ¿sí? No podemos decir no funcionó, sino debe estar alineado de una manera consciente, de una manera profesional, para poder nosotros llegar hacia el objetivo. No importa cuánto tenemos que enfrentar estos desafíos, no importa cuántos procesos tenemos que mejorar, pero el asunto es, primero, como respeto, ¿no? Hacia la comunidad, como respeto a nosotros mismos, ya que nos hemos propuesto a lo mejor eh, desarrollar alguna capacidad o desarrollar a lo mejor algún conocimiento, y es lo que esperan todos. Todos esperan que este producto llegue. Y lo que les voy a decir es que después de haber generado todo esto, usted tiene que evaluar. ¿Sí? Evalúe, por favor. Evalúe antes, durante y después. Es lo que les aconsejo. Te pongo un ejemplo. Yo he traído grupos culturales, he manifestado a través de charlas, hemos presentado los grupos que sea, lógicamente, de la universidad, también grupos externos. Y yo un papelito tan pequeñito así. Inclusive ahora como tenemos nosotros la fuente digital, mira, es práctico. Puedes hacer ahí, va con su celular y pone el icono ahí y te evalúa. ¿Qué le pareció el evento? Muy bien, ¿qué le faltó al evento? ¿Cómo podíamos mejorar? De pronto alguien te dice, no, no estuvo bien claro, no hubo volumen, la parte de atrás no se escuchaba, entonces todo eso nos permite mejorar. Entonces, yo les cuento lo que yo he hecho. Realmente yo siempre evalúo el trabajo antes, durante y después. Y les voy a poner un ejemplo. Recién se fueron los chicos una semana al Perú. Mira, yo tenía que irme por asunto de trabajo, no los acompañé. Pero apenas llegaron, tienen 24 horas para ellos realizarme un informe de sus presentaciones. ¿Sí? ¿Y qué fue o qué sucedió, qué pasó, qué necesidades hubieron? De pronto ustedes no se encontraron con equipos de amplificación allá, qué hicieron, o sea, todo eso. Es lo que yo les puedo aconsejar, ¿no? Los proyectos comunitarios funcionan y no es de ahora. Esto se ha proyectado desde hace muchas décadas atrás. Lo que pasa que no lo tomamos tan en serio. Y, miren, yo quiero ser crítico. ¿Cuánta gente ha investigado acerca de las monografías? Inclusive usted, ¿cuántas monografías habrá hecho para llegar hasta donde está ahorita? Dime si en algún momento te valieron te valió esa investigación. No, solo para cumplir. Por eso yo no me apego mucho a los proyectos de simple investigación. Mira, se quemaron más de 100.000 monografías en algunas instituciones de Milagro. Dime si sacaron algún provecho o simplemente vieron el problema y siguieron hundidos en el problema. Los proyectos comunitarios son para solucionar problemas, sí, para contribuir, no solamente para investigarlo. Usted siempre maneje esa teoría. Usted todo lo que se proyecte debe estar inclinado, dirigido con el objetivo así, hacia la práctica, no solo investigación. Y cuando usted haga una investigación, también vea si que le puede generar algún rubro, ¿sí? Para que contribuya, para que le contribuya ¿a qué? A usted. Esa es la autogestión. Nosotros conocemos las realidades de nuestra comunidad. Imagínate que vas a hacer un proyecto de ayuda, de asesoría pedagógica en las comunidades, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros vamos y ellos no tienen ni cuadernos, no tienen lápiz, no tienen nada, ¿sí? O no tienen para elaborar los juegos que nosotros hacemos con ellos? Entonces, nosotros tenemos que generar un rubro, ¿sí? Una autogestión para poder darle. Ese es mi consejo, ¿no? Siempre dentro de un proyecto debe haber autogestión, porque las necesidades van a ser muchas. Estimado Magíster, realmente ha sido un grato honor para nosotros escuchar sus experiencias
y todos los consejos que usted nos ha dado en este momento. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestra entrevista del podcast de hoy sobre los proyectos comunitarios en el aula. Y realmente ha sido un verdadero placer contar con la presencia del doctor Edinson Montero, quien nos ha brindado una visión profunda y enriquecedora sobre cómo estos proyectos pueden transformarnos en experiencias positivas en la educación y también cómo fortalece esto la conexión entre la escuela y la comunidad. Nuevamente queremos agradecerle al doctor Montero por compartir todo su conocimiento y su experiencia. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, estimado. Un gusto haberlos visto, un gusto haberlos visto.